Muy buenos días a todos. Hoy tengo el gran placer de tener una persona que para mí es muy importante por el aprecio que le tengo y ahora vais a saber por qué. Mercé Bray es una mujer de empresa, bueno, profesionalmente, ahora nos lo dirá ella, nace como mujer de números, ¿no? Tiene 20 años de experiencia dentro de la industria bancaria y yo justo la conocí cuando era directora de comercio exterior y tesorería en CaixaBank, para después darme cuenta de las facetas múltiples que tiene como experta en programación neurolingüística y también agente de cambio y transformación de las conciencias y de cambio de paradigma. ¿Eso cómo lo hace? Lo hace seguramente como escritora de libros que os animo a leer si realmente queréis entrar a pertenecer a ese cambio de paradigma, y también por las muchas charlas que da, y también como fundadora de Blue Transforming Power y Mass Diversity, que ahora ella misma nos va a contar a qué se dedican. Primero de todo, te saludo, Merce, un lujo tenerte con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a ti, Rosana, por la invitación. Me hace mucha ilusión reencontrarte. Muchas gracias por la Qué invitación. bueno. Y a mí también muchísimo. Entonces, Merce, cuéntanos un poco a qué se dedica Blue Transforming Power y Mass Diversity, para que también nuestra audiencia lo pueda saber. Mira, Blue Transforming Power, yo le digo que es un espacio de co-creación, es un punto de encuentro para profesionales que quieren encontrar una forma distinta de hacer negocios, una forma distinta de liderar, ¿no? De encontrar, repensar entre todos y todas un nuevo modelo de liderazgo que persiga principalmente a co-crear una sociedad mucho más habitable. Yo siempre cuento que nos pasamos un tercio de nuestro tiempo vital trabajando. Por lo tanto, el trabajo es algo muy importante en nuestras vidas. Yo siempre digo, ¿no?, que tiempo atrás nuestra sociedad lo que construían eran iglesias y catedrales porque la vida de las personas giraba alrededor de la religión. Y hoy en día lo que construimos son fábricas y edificios de oficinas, también centros comerciales, porque la vida de las personas gira en torno al trabajo. Entonces, y esta forma parte de mi sueño, es tiempo atrás la religión cambió a la sociedad. Entonces, podría ser que ahora, si transformamos las organizaciones, llegáramos a transformar la sociedad. Y este es el reto que tenemos a las personas que quieran sumarse a esta especie de think tank que tenemos en Blue. Mass Diversity es otra cosa distinta, es una consultora. Es una consultora que tratamos básicamente dos temas, que es diversidad en las empresas. Hacemos programas de introducción, desarrollo estratégico de la diversidad dentro de las organizaciones, en cualquier vertiente de la diversidad, especialmente género, porque me parece como muy transversal, pero cualquier otra etiqueta que le podamos poner a la diversidad de orientación sexual, de generacional, cultural, de capacidades cognitivas, también de forma de aprender, backgrounds distintos. O sea, creo que la diversidad es una palabra muy grande y muy profunda, que hay que tratarla con respeto y viendo esta dimensión que tiene tan profunda y tan transformadora. Yo siempre digo que cuando somos capaces de abrazar la diferencia es cuando realmente empezamos a transformar las organizaciones. Y obviamente de la mano de la diversidad y la inclusión viene la necesidad de tener un liderazgo inclusivo o incluyente. Me gusta más la palabra incluyente a mí, y es un liderazgo que hace posible que veamos y reconozcamos a las personas como son. Y que de esta forma, cuando nos vemos vistos y reconocidos, es cuando podemos aportar nuestras mayores capacidades, ¿no? Y sobre todo, no sé, mientras que hablabas, pensaba también que para abrazar la diversidad también nos lleva eh, a una forma de unión como nunca la hemos pensado, quizás, ¿no? Desde abrazar la diversidad, en la diferencia encuentras también las similitudes, ¿no?, de nosotros como seres humanos,
y eso, ¿no? Quizás conlleva también todo el proceso de liderazgo incluyente también, ¿no? Y de todas las expresiones que el ser humano tiene en su forma de trabajar, de expresarse, de vivir. Qué bueno. Sí. Perfecto, pues entonces muy conectado a todo esto y a todo tu trabajo, por supuesto, el tema de hoy. Yo sé que todo tu trabajo está permeado también de una conciencia muy fuerte de que todo proceso de cambio y transformación es posible realmente si somos conscientes de que hay que haber un equilibrio entre energía femenina y energía masculina. De esto también hablas mucho en tus libros y justo de eso me encantaría hablar contigo hoy, Mercé. Entonces, te agradecería mucho si pudieras empezar por explicarnos qué significa energía masculina y energía femenina y cuáles son sus atributos. Mira, aquí hay un concepto que es muy cuántico, ¿no? De la física cuántica. Ya en el 68 Heisenberg, que es uno de los padres de la mecánica cuántica, dijo que todo, absolutamente todo es energía. O sea, que nosotros somos energía densificada, pero que somos energía. Entonces, la energía está constantemente en vibración y dice, ¿no? Por lo tanto, me parece un concepto importante entender que nosotros somos energía y que estamos en continua vibración y que estas vibraciones están provocadas por nuestras emociones. Entonces, nosotros de alguna manera somos el imán más potente del universo y atraemos aquello que vibramos. Entonces tenemos dos tipos de vibraciones, las vibraciones altas, cuya máxima expresión sería la compasión y el amor. Esta es una vibración la más alta que tenemos, y vibraciones muy bajas, que ahora las tenemos como muy próximas, que es el miedo, el odio, el temor. Estas son las vibraciones más bajas, ¿no? Entonces nosotros nos movemos dentro de este espectro. Estas energías que vibran tienen dos partes, unas partes que las llamamos así porque de alguna forma las tenemos que etiquetar para que se comprendan. Una que tiene que ver más con nuestra esencia femenina y una que tiene que ver más con nuestra esencia masculina. Cuando hablamos de lo masculino, y esto está conectado con el hemisferio izquierdo, hablamos de atributos como por ejemplo la fuerza, la capacidad de entrar en acción, de tomar una decisión, la valentía, la osadía. O sea, esto es nuestra esencia más masculina. En el lado derecho, más conectado con nuestro hemisferio de derecho, tenemos esa esencia más femenina, que ni tiene atributos asociados del tipo de la flexibilidad, la compasión, la capacidad de colaboración, de llegar al consenso, la intuición, la generosidad, la bondad. Estos son más atributos vinculados a nuestra esencia femenina. Por entreno y también por equivocación bajo mi punto de vista, hemos dicho los hombres son esto y las mujeres son lo otro, asociándolo a una energía o a la otra, ¿no? Cuando en realidad tenemos la potestad de tener las dos energías. El problema, Rosana, es que las tenemos desequilibradas mayoritariamente. La sociedad está energéticamente, si puedo hablar así, desequilibrada porque está con un exceso de lo masculino. Entonces, como cualquier cosa, cuando estamos en exceso, esto se pervierte o se estropea, ¿no? Es como, siempre me gusta decir el ejemplo del agua. Cuando tú tienes el agua en su justa medida, es una bendición. O sea, la lluvia riega los campos, llena los embalses y esto es una bendición. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un exceso de agua? Tenemos tsunamis, tenemos inundaciones, lluvias torrenciales y esto es pura destrucción. Lo mismo pasa con las energías. El agua es una energía. Lo mismo pasa con las energías masculinas y femeninas que estábamos hablando. Cuando tienes un exceso de lo masculino, de la fuerza pasas a la violencia, de la valentía pasas a la arrogancia. Entonces, pasamos de unos atributos que son buenísimos en su justa medida a unos atributos que pueden llegar a ser destructivos cuando están en exceso. Y lo mismo pasa con lo femenino, porque cuando tú tienes, por ejemplo, una capacidad de conectar con las otras personas, de empatizar, esto fácilmente puede pasar a la sumisión. Cuando tienes una capacidad de flexibilidad, de adaptarte, esto puede pasar muchas veces a una dificultad
de poner límites, por ejemplo. ¿Vale? Por lo tanto, me gusta hablar de que somos energía y que esta energía puede ser masculina o femenina y que esta energía debe estar en su justa medida, en su equilibrio y que cada una de estas energías sirve para una cosa distinta en momentos distintos. Yo creo que ahí está la magia para poder utilizar estas energías en nuestra vida y también en nuestra vida profesional. Ya, que importante también el subrayar que cada uno de nosotros tiene ambos atributos y que eso se haya tenido que etiquetar de una forma también porque un poco radica en una tradición cultural, ¿no? Del pasado y que el equilibrio efectivamente nos lleva a tomar unas decisiones como más que tienen presente todas las facetas del ser humano, ¿no? Y efectivamente, si pensamos que, lo que nos cuentas efectivamente está muy, muy erradicado en la tradición cultural de la que venimos, esta tradición también ha dado una específica definición de éxito, ¿no? Que muchas veces es lo que nos hace actuar de una forma u otra dentro de las empresas. Entonces, Merce, explícanos efectivamente cómo se ha considerado siempre el éxito en nuestra sociedad y cómo eso, digamos, se conecta, se relaciona con los atributos que nos acabas de describir. Yo creo que el éxito en nuestra sociedad y en nuestras organizaciones está muy masculinizado, muy llevado a lo extremo de lo masculino, ¿eh? Y repito que no es nada peyorativo, o sea, necesitamos nuestra parte masculina y nuestra parte femenina. La única aquí reclamación es que esté en equilibrio. Entonces yo creo que el concepto de éxito en nuestra sociedad está tremendamente masculinizado. Entonces el éxito para muchísimas personas es el acopio de bienes materiales, por ejemplo, es la necesidad de reconocimiento de lo externo. Nos identificamos mucho con los títulos que ponen en nuestras tarjetas de visita, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí, de alguna forma, estamos entregando nuestro poder, porque el sentirnos bien, el sentirnos exitosos o exitosas, es algo que dejamos a la valoración de los demás. Por lo tanto, yo creo que esto es un concepto que está bien planteárselo e intentar ver cómo sería este concepto de éxito desde la parte más de la energía femenina, desde lo femenino, ¿no? Yo creo que el concepto de éxito desde lo femenino tiene mucho más que ver con dos cosas. Uno es con la salud del cuerpo físico, del cuerpo mental y del cuerpo espiritual. O sea, estoy hablando de una salud en el concepto más grande. Y también tiene mucho que ver con vivir una vida significativa. Y una vida significativa es una vida que está sustentada en valores y en la fidelidad hacia los valores que yo tengo. Muchas veces las personas nos sentimos mal porque estamos siendo incongruentes con los valores que tenemos, porque muchas veces nos vemos abocados por las circunstancias que nos rodean y seguramente no tenemos la suficiente valentía como para afrontar esta incongruencia, ¿no? Entonces, yo creo que el ser incongruente con tus valores y sobre todo no tener un propósito trascendente en la vida, ¿no? Una vida significativa para mí son valores y propósito. Y propósito es algo que está más allá de mí, es algo que me ayuda a trascender y esto significa que de alguna forma yo tenga la suerte de que cuando abandone este mundo sea un poquito mejor que cuando yo llegué, al menos en mis circunstancias más próximas. Por lo tanto, a mí no tiene nada que ver lo que es el éxito desde el exceso de lo masculino a cómo es el éxito desde una concepción que tiene mucho más en cuenta lo femenino, que es vivir una vida saludable, una larga vida para poder desarrollar lo que hemos venido a hacer aquí y de forma saludable. No es lo mismo la vida que pueda llevar una persona sana que una persona que tiene muchas dificultades en el ámbito de la salud. Entonces le damos poca importancia a la salud, y me refiero a la salud en cualquier dimensión de nuestros cuerpos, hasta que la perdemos. Yo creo que con la pandemia esto ha sido un claro aprendizaje. Totalmente. Por lo tanto, si me preguntas nuevo concepto de éxito desde lo femenino, una vida significativa acompañada de salud. Ya, ya, y también, ¿no? Muchas veces quizás tradicionalmente cuando se piensa en el éxito se piensa solo en uno de los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Que es el trabajo,
el recorrido profesional, mientras realmente si empezamos a preguntarnos qué significa tener éxito en cada de los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Como tú nos dices, desde la parte de la salud física, mental, espiritual, y cómo quizás ver también la parte laboral como un reflejo de todo esto, ¿no? Que se pueda, digamos, articular que se pueda articular nuestra salud también en el trabajo, quizás sería distinta la definición de éxito. Y bueno, de hecho, te quiero preguntar justo eso. ¿Cómo sería idealmente una empresa donde hay equilibrio entre esas dos energías? Hay un tema que nosotros solemos desvincular, lo que es la parte personal y la parte profesional, ¿no? Entonces una cosa es cómo es mi vida personal, y en mi vida personal pues yo puedo llevar a cabo una serie de actividades o me puedo comportar de una forma determinada que no me comporto en el trabajo. En el trabajo muchas veces, la gran mayoría de personas, nos calzamos un personaje, que ese personaje es el que me ayuda a desarrollarme en el entorno laboral. Este personaje tiene varias funciones, y una de ellas es protegerme para no herirme o no decepcionarme, ¿no? Ahí ya habrían muchas conversaciones. Entonces yo creo que aquí y hay un elemento que a mí me parece que une la necesidad de que las personas puedan desarrollarse tal cual son dentro del trabajo. Y es una encuesta de Gallup. Gallup es esta empresa internacional que hace encuestas a nivel global. Hizo una encuesta a 155 países, participaron 2,5 millones de personas, una encuesta muy significativa. Y una de las conclusiones de esta encuesta es que el 85% de las personas estamos desconectados o desmotivados en nuestro puesto de trabajo. Y esto para mí es tremendamente significativo en dos aspectos. Un aspecto es qué pasa cuando yo estoy desmotivada y desconectada con mi puesto de trabajo. O sea, cómo es estar en un puesto de trabajo donde yo estoy alquilando mi cuerpo y mi mente, donde no hay más conexión. Yo creo que esto tiene dos repercusiones muy grandes. Repercusión número una es que yo me voy a acabar sintiéndome mal. O sea, voy a acabar enfermando en el puesto de trabajo, ¿no? Ya la OMS ya ha reconocido como enfermedad laboral la depresión y la ansiedad, ¿no? Entonces, que están creciendo exponencialmente en el mundo occidental. Por lo tanto, esta desconexión me parece muy bárbara. Y además a la empresa le pasa una cosa: ¿cuál es el valor añadido que aporta una persona que no está conectada ni motivada en su puesto de trabajo? Entonces, lo que estamos haciendo con esto son organizaciones muy mediocres. Y una organización mediocre en un entorno complejo, complicado y competitivo necesita todo lo contrario a la mediocridad. Para mí es importante generar espacios suficientes dentro de las organizaciones para que lo femenino se pueda expresar. Es decir, que podamos expresar esa parte, esa esencia femenina nuestra, donde podamos colaborar, donde podamos ser empáticos, flexibles, bondadosos, generosos, etc. Para que la empresa pueda hacer esto, o para que el ambiente en la empresa pueda ser así, necesitamos crear zonas de seguridad psicológica dentro de la empresa. Y una zona de seguridad psicológica es una zona donde hay respeto, donde vemos y reconocemos a las personas en su diferencia, donde damos visibilidad a las minorías, ¿vale? Entonces, para mí este es el trabajo que tenemos que hacer en las organizaciones, por dos motivos. Uno, para que las personas sientan mayor bienestar. Y esto me lleva al segundo motivo, porque cuando yo tengo mayor bienestar, me desinhibo y entonces aflora mi talento. Cuando hay más talento, hay más creatividad. Cuando hay más creatividad, hay más innovación. Y cuando hay más innovación, hay más valor añadido. Cuando hay más valor añadido en las organizaciones, esto se refleja en rentabilidad. Por lo tanto, tenemos los dos extremos. Tenemos bienestar para las personas que redunda en rentabilidad para las compañías. Bueno, entonces esto nos llevaría a empresas más de éxito, pero un éxito global, ¿no? Tanto del bienestar interno como el bienestar de la empresa misma. Y estamos ya en este proceso de cambio, ¿verdad, Merce? Eso se está advirtiendo cada vez más como una necesidad inescapable, ¿no? Yo creo que hay aquí nosotros como sociedad evolucionamos a base de
revoluciones, ¿no? Revoluciones industriales, ¿no? Tenemos la primera revolución industrial donde inventamos la máquina de vapor, la segunda la electricidad, la tercera los ordenadores. Ahora estamos en la cuarta revolución industrial donde estamos con temas tecnológicos y sobre todo la inteligencia artificial. Yo creo que esta revolución industrial es un poco, o este momento que nos toca vivir es un poco distinto, porque acompañamos la revolución industrial con otra revolución que es la revolución de la conciencia. Entonces, cada vez más personas están preocupadas por el medio ambiente, están preocupadas por su bienestar físico, pero también mental y espiritual. O sea, hace 40 años no había prácticamente centros de yoga, por ejemplo, o no se hablaba de mindfulness en las organizaciones, y ahora sí se habla. Por lo Ya. tanto, yo creo que estamos en un punto donde se cruzan dos cosas muy interesantes, que es esta revolución industrial que nos lleva a una concepción más mecanicista de las personas, como si fuéramos máquinas, y ahí le añadimos una revolución de la conciencia, donde empezamos a ver a la persona en toda su dimensión y en la relación que tiene con el todo, con la naturaleza, con el planeta, con, yo qué sé, el universo, ¿no? Una visión mucho más holística de la persona. Ya. Entonces yo creo que es muy necesario entender esto que está aconteciendo y ver qué papel juegan aquí las organizaciones en este cambio de paradigma tan brutal que nos está sobreviviendo, especialmente durante los últimos meses, ¿no? Ya, totalmente cierto. Y también has mencionado antes el propósito de vida, ¿no? Que es algo que quizás es muy antiguo en la conciencia del ser humano, que siempre, ¿no? A lo largo de los siglos se ha preguntado sobre su propósito, qué está haciendo aquí, el sentido de estar en esta tierra, pero digamos que quizás en algunos momentos de la historia también económica, de cómo se ha ido definiendo también el desarrollo de las organizaciones, nunca realmente se ha atrevido a investigar en ello y a conectarlo con su propia riqueza interior, con su propio ser, con su esencia. Y yo creo que también ahora efectivamente eso está pasando, ¿no? Entonces estamos ya en ese proceso. Qué Yo bueno. creo que el propósito es algo, es nuestro motor de vida. Y al final es lo que hace que nos desarrollemos así. Yo hay un autor que admiro mucho, que es Viktor Frankl, que es el que escribió El hombre en busca de sentido. Este era un psiquiatra que nació en Austria en la época, a principios del siglo pasado. Y este hombre judío, era judío, estuvo en varios campos de concentración, creo que estuvo en 6 campos de concentración, entre ellos Dachau, ¿no? Que era uno de los campos más duros de exterminio nazi. Y este hombre, en el libro El hombre en busca de sentido, hace una reflexión que me parece tremenda, ¿no? Cuando entró en el primer campo de concentración, hay que entender que él era psiquiatra, psicólogo y psiquiatra. Él entró con la intención de pensar qué es aquello que hace posible que las personas superemos las máximas dificultades, ¿no? Imagínate la dureza, Roxana, de estar viviendo o muriendo en un campo de concentración. Cuando fue liberado, él dijo, ya tengo respuesta a esta pregunta. Dice, las personas podemos superar cualquier dificultad y trascendernos a nosotros mismos cuando tenemos un propósito, cuando vivimos una vida con propósito. Esto me parece absolutamente maravilloso y es muy aplicable al ámbito de las organizaciones también. Las personas necesitamos sentir para qué sirve nuestro trabajo, para qué me levanto yo a las 5, a las 6, a las 8 de la mañana, para qué trabajo durante 10 o 12 horas. Entonces necesitamos sentir que tenemos un propósito cuando estamos desarrollando nuestro trabajo. Y para mí el propósito siempre es en qué estoy yo ayudando a las personas o en qué estoy ayudando al conjunto de la sociedad. Creo que en cualquier trabajo le podemos, en casi cualquier trabajo le podemos poner este foco. Qué bueno, Merce. Yo creo que con eso realmente hemos dado también a todas las personas que nos están escuchando, bueno, antes de todo una paz infinita, que es la que me está entrando a mí al escucharte, y también y también un poco, es decir, muchos puntos de reflexión, ¿no? Sobre los cuales pensar. Y quizás lo que sí me gustaría muchísimo es, en este proceso de transformación y de cambio que cada uno está viviendo, eh, dentro de sí, dentro de
todos los ámbitos donde se relaciona, especialmente hablamos de las organizaciones. ¿Qué puede hacer un líder o una persona también que trabaja y contribuye cada día en una empresa para empezar a mirar de manera consciente todo lo que tú nos has contado? ¿Por dónde se empieza? Yo creo que lo primero que hay que hacer es observar cuál es mi tendencia. O sea, yo que estoy más en el lado de lo masculino o en el lado de lo femenino, ¿no? Para luego intentar el equilibrio. En Alfas y Omegas, dentro del libro, hay una encuesta donde tú te puedes medir cuál es tu nivel de más, si soy más alfa, que es más masculino, o omega, que es más femenino, ¿no? Pero de todas formas puedes observarte cuál es mi conducta. O sea, yo que sé, estás en una reunión y cuán de necesario tengo yo de hablar o de dar mi opinión o de no respetar el turno de palabras. O sea, creo que puedes observarte o no, también en el lado más femenino, cuánto me cuesta a mí expresar mi opinión, por ejemplo, o si hay una vacante, si soy capaz de presentarme o siempre tengo la inseguridad de que todavía necesito madurar más o atesorar más conocimiento para presentarnos a estos vacantes, ¿no? Que esto es muy, muy femenino. Y entonces empezar a cultivar los atributos que corresponden a cada uno de estos sitios, ¿no? Si yo estoy más en lo femenino, tengo que fijarme en los atributos más de lo femenino. Entonces, igual lo que tengo que practicar, por ejemplo, es la escucha, empezar a escuchar realmente a las personas. O tengo que practicar el reconocimiento. Es decir, las personas tengo que agradecerles, no sé, un simple buenos días por la mañana o una sonrisa. Gracias por este trabajo que has aportado, gracias por tu colaboración, por tu esfuerzo, por lo que sea, ¿no? O sea que siempre hay que buscar, si yo estoy más en un extremo, cuáles son los atributos del otro lado que yo tengo de que entrenar. O si estoy más en lo femenino, por ejemplo, ese sentimiento de culpa que bloquea a muchas mujeres, ¿no? Pues culpa cuando estoy en el trabajo soy mala madre o cuando estoy en casa soy mala profesional. O sea, ¿de dónde sale esta culpa? ¿Qué puedo hacer yo para trabajar esta culpa? Por ejemplo, esta sería una larga y bonita conversación, pero creo que va muy por ahí, ¿no? O, por ejemplo, la necesidad de buscarme referentes. O sea, referentes y no entre las personas reconocidas y famosas, sino referentes que muchas veces son personas cercanas. ¿No? Y esto es como en una carrera de galgos, la liebre es la que marca el camino, pues es lo mismo, yo siempre digo, búscate una liebre y la liebre te ayuda siempre a superar etapas, ¿no? Por lo tanto, sintetizando la respuesta a la pregunta que me haces es, si estás en un extremo de lo masculino, mira cualidades femeninas y empieza a entrenar esas cualidades más de lo femenino. Si estás más en el lado de lo femenino, mira esas cualidades más de lo masculino y empieza a entrenar en esas cualidades más de lo masculino. Qué bueno, qué bueno. Entonces, digamos, mucho trabajo de autoobservación y de conciencia seguramente es necesario, ¿no? Berce, yo de verdad te agradezco muchísimo el tiempo que has pasado con nosotros. Ha sido una charla que nos deja muchos puntos de reflexión para empezar y participar en este campo, en este cambio. De verdad te agradezco todo el trabajo que haces y para todas las personas que quieren profundizar más en todo lo que Merce nos ha contado hoy, os digo también los títulos de los libros. Eres lo mejor que te ha pasado, quiérete, que ya el título en sí me parece maravilloso. Y Alfas y Omega, el poder de lo femenino en las organizaciones. Entonces, muchas, muchas gracias, Merce, por todo lo que has compartido y vamos adelante en este cambio que seguramente nos llevará a una sociedad más consciente y con oportunidades para todos y todas. Así es. Gracias, Rosana, por la oportunidad de tener esta conversación. Me lo he pasado genial. Y el cambio es un tema de resonancia mórfica. O sea, necesitamos tejer una red inmensa de personas que estén en pro de un cambio de conciencia, porque luego esto pasa a ser sistémico, ¿no? Esto también lo explica muy bien la cuántica, ¿no? Por lo tanto, es cuestión de sumar personas que estamos en una misma línea de pensamiento. Entonces, que te agradezco mucho el trabajo que estás realizando.
Ay, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, a tejer esa red, Merce. Gracias y que tengas un maravilloso día.